De nuevo, hola a todos. Por lo que veo, nuestro público parece que hoy proceden todos de Latinoamérica, así que podemos decir buenos días. Aquí en España son las 3 de la tarde y nada, quiero daros las gracias por la asistencia a este seminario. Me presento antes de todo, soy Ignacio Posada, consultor de planificación en APP y quiero presentar a mi compañero Nicolás Colorado, que es también especialista en planificación de proyectos en APP. Y va a presentar y dirigir el seminario web de hoy. Y bueno, sin más, dejo a Nicolás que comience con el mismo, así que nada, cuando quieras, Nico, te doy paso. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por su interés y su tiempo. Durante este webinar vamos a abordar como tema principal la gestión, planificación y control de proyectos a través de la gestión de carteras de proyectos, sus costos y recursos, optimización de cronogramas, seguimiento del progreso de los proyectos y sus desviaciones respecto a la línea base, curvas S y líneas de balance. Durante la sesión, vuestro micrófono va a estar apagado para evitar cualquier tipo de ruido. Pero si tienen alguna duda o comentario, está habilitado un chat para que puedan escribirnos y les contestaremos ahora mismo o al final de la sesión. Si les parece, vamos a empezar con la presentación. Para comenzar, para quienes no nos conozcan, somos Grupo APP, el cual está dividido en APP Academy y APP Consultoría. Somos proveedores de soluciones de gestión de proyectos en todo el mundo y únicos proveedores oficiales de soluciones y servicios Power Project en América Latina, España, Portugal, Francia, Canadá y países africanos, que son las áreas resaltadas en la imagen. Principalmente estamos especializados en gestión de portafolio de proyectos de empresas a través de Power Project, que es una herramienta de planificación en la que además podemos gestionar el portafolio de proyectos, planificar y controlar recursos, costos, obtener flujos de caja y realizar seguimiento de los proyectos insertando el progreso de las actividades periódicamente. Además, tiene un módulo con el que se pueden desarrollar estas planificaciones y control integrados con BIM, que es lo que conocemos como planificación 4D. Realizamos estimaciones de costes a través de nuestros modelos BIM 5D mediante Bitcoin, una herramienta también de la casa del Ecosoft, muy útil para estimación de costes, en la que podemos hacer un seguimiento de los cambios de alcance, podemos trabajar con nuestra base de datos actualizada, con todo nuestro listado de precios, y también podemos conectar con herramientas tipo ERP. Y al igual que Power Project, podemos integrar nuestros modelos vía BIM para generar estimaciones 5D. Realizamos planificaciones espacio-tiempo mediante Tilos, que es una herramienta para gestión de proyectos lineales, generalmente de infraestructura, que son planificados linealmente con procesos repetitivos, y al verlos en diagramas espacio-tiempo, nos permiten optimizar el uso de recursos y equipos, así como monitorizar o hacer seguimiento de avance de los proyectos. Realizamos análisis y diagnósticos de la calidad de las planificaciones, así como análisis de riesgos con Deltek Acumen, y la gestión de proyectos durante su ciclo de vida, lo que es la fase de operación y mantenimiento con Ecodomus. Bueno, la principal herramienta que vamos a presentar durante el webinar es Power Project, que es una herramienta muy completa a la hora de gestionar proyectos, ya que se adapta a las diferentes etapas de los proyectos. Es útil si nos encontramos realizando los estudios de viabilidad, realizando planificaciones preliminares para etapas de oferta o licitación y posteriormente para detallarlas de acuerdo a la necesidad de cada proyecto. Luego, con un plan de producción definido, podemos entrar a hacer seguimiento y control, así como lograr ver desviaciones respecto al plan original de trabajo y tomar las respectivas acciones frente a los posibles retrasos, con el objetivo de que estos no lleguen a afectar la fecha fin de nuestros proyectos. También hemos realizado procesos de litigios donde al tener los registros de avance periódicos, así como los motivos de variaciones durante el desarrollo, se nos facilita reunir las causas y argumentar frente a posibles reclamaciones que puedan surgir. Adicionalmente, es importante mencionar que podemos gestionar y controlar tanto a los contratistas como subcontratistas y proveedores. Bueno, una pequeña introducción para que se hagan una idea. Power Project es una solución robusta de planificación que lleva en el mercado desde 1988 y tiene un nivel de madurez a la hora de gestionar proyectos muy importante. Por quinto año consecutivo ha sido elegido el mejor producto de gestión de proyectos y mejor producto de planificación, consiguiendo el premio Hammers en Reino Unido. En este país, la tasa de uso ronda el 92% de los planificadores y controladores de proyectos. Además, contamos con la solución en 10 idiomas, entre estos está incluida la versión en español.
Power Project es una solución integral donde podemos gestionar y tener un control total de nuestro proyecto a través de 6 ámbitos principales, por lo que no vamos a necesitar herramientas de terceros para realizar este control. Esto quiere decir que con los software comunes de planificación no podemos tener tantos ámbitos controlados, y en cambio con Power Project los podemos tener interconectados y podremos realizar planificaciones mucho más óptimas. Power Project es una herramienta de planificación con lo que podemos gestionar los plazos de nuestro proyecto, ver su ruta crítica y analizar posibles optimizaciones. Además de esto, podemos gestionar costos y hacer seguimiento y control, así como análisis de valor ganado, flujo de caja. Todo esto soportado por una serie de histogramas que profundizaremos más adelante, así como los recursos, de la misma manera asegurando un uso adecuado de los mismos, y podremos estimar de la forma más acertada cuántos equipos necesitamos y cómo afecta esto nuestros plazos y costos, evitando sobreasignaciones. Aparte, como comentábamos, la gestión de la cartera, es decir, del portafolio de proyectos, lo que nos permite priorizar los proyectos en los que tengamos una criticidad mayor, así como reunir toda la información de nuestra empresa en una ubicación única, teniendo visibilidad completa de costos e ingresos y estandarizando cronogramas de trabajo y grupos de actividades. Además, podemos gestionar o controlar el riesgo realizando simulaciones que nos permitan preverlo y tomando decisiones frente a estos. Por último, tenemos el ámbito de visibilidad, donde mediante la inteligencia de negocios daremos una mayor visibilidad a la información y control de todos nuestros proyectos, ya que a través de estos informes dinámicos se pueden generar dashboards tanto a nivel general como específico, dependiendo de a quién van dirigidos, lo que agilizará la toma de decisiones en cualquier momento. Esto es posible gracias a que Power Project comprende una serie de soluciones que han ido desarrollándose a lo largo del tiempo. Inicialmente apareció como una herramienta de planificación muy útil a la hora de planificar y gestionar los plazos, y con el tiempo fueron apareciendo una serie de módulos con los que logramos realizar análisis de valor ganado, curvas S, análisis de riesgo y líneas de balance, de manera que no es necesario adquirir otro módulo. Todas estas soluciones vienen integradas en Power Project. Además, podemos generar informes dinámicos, como ya les comentaba, de inteligencia de negocios o BI. Si tienen un portafolio de proyectos amplio o solo están desarrollando un proyecto específico, podemos reportar esta información de manera dinámica en cualquier plataforma BI. Nosotros ya hemos implementado distintos Power Project en versión Enterprise para la gestión de portafolio, monitorizando hasta 300 proyectos en la misma plataforma. Otra de las soluciones integradas en Power Project es Site Progress Mobile. Esta es una solución que nos permite realizar el seguimiento y control de manera remota en tiempo real de nuestros proyectos desde obra. A través de una aplicación móvil donde podemos ingresar notas, podemos incluir fotografías y por supuesto el avance real de las actividades y sincronizar todo esto con nuestra programación, evitando una serie de posibles errores a la hora de enviar el progreso desde obra en los documentos de Excel a los que estamos acostumbrados. Lo podremos hacer desde esta aplicación en tiempo real y de manera remota. Además de esto, Power Project tiene un visualizador gratuito en el que podemos abrir cualquier proyecto, incluso si tenemos nuestra planificación 4D, podremos ver las simulaciones en este visualizador. Como nota adicional, también es posible ver cualquier proyecto de Primavera o de Microsoft Project en este visualizador. Y por último, tenemos una herramienta de planificación BIM. Mediante ella podemos gestionar nuestros proyectos BIM, enlazando nuestra planificación con nuestro modelo para un control total del mismo. Para producir este tipo de planificaciones, en Power Project podemos añadir el modelo BIM de nuestro proyecto y enlazarlo con nuestra planificación. También, en caso de que no tengamos la planificación en este software, sino que venga de Primavera, Project, Tilos o Excel, podemos abrir y combinar estos ficheros con el modelo IFC, sin perder nada de información de sus archivos nativos. Los principales beneficios de la planificación en 4D son que podemos producir planificaciones más rigurosas. Al tener un modelo 3D enlazado, podemos identificar problemas que no son tan evidentes en las planificaciones tradicionales, evitando olvidarnos de ciertos elementos que a veces no se toman en consideración en la planificación y que con un diagrama de Gantt no nos podemos dar cuenta. También podemos simular lo que será el proceso de ejecución del proyecto, mejorando la comunicación entre las partes que actúan en esta etapa y agilizando la ejecución en muchos de los casos.
Al importar un modelo IFC, guardamos todas sus características y propiedades, por lo que tendremos una visión real de cantidades asignadas a cada elemento, para poder planificar y estimar fechas y rendimientos adecuadamente. A continuación, les explicaré este esquema que nos ilustra el funcionamiento de modo general de Site Progress. Inicialmente, un usuario de Power Project carga la información en una nube que es propia del Ecosoft, llamada el EcoBeam Cloud, y posteriormente los usuarios en obra reciben las tareas que deben actualizar a través de la aplicación móvil. Cabe anotar que no es necesario tener una conexión activa a Internet para realizar esta actualización, ya que cuando el dispositivo se conecte de nuevo a una red, enviará la información de nuevo a la nube y posteriormente el usuario que requirió la información recibirá una notificación que le avisará que ya fue actualizado el progreso del proyecto y tras hacer una revisión previa decidirá si lo quiere sincronizar o no con la planificación. Aquí a la derecha tenemos un ejemplo de la interfaz de la aplicación móvil que está disponible para iOS, Android y Windows Mobile. Ahora, si les parece, vamos a empezar con una simulación de Power Project y vamos a explicar cómo llevar la gestión de un portafolio o cartera de proyectos y realizar su control. Bueno, para los que no estén familiarizados y no conozcan la herramienta, esto es la interfaz de Power Project. Es muy similar a los programas que corren en un ambiente de Windows. Tenemos inicialmente una pestaña de una barra de herramientas general, donde en el panel de inicio tenemos los comandos generales para crear y dar propiedades a las tareas, enlazar, reprogramar los proyectos, así como buscar o filtrar actividades. Tenemos una pestaña de vista para crear tablas, histogramas y las vistas para gestionar la información, organizando la forma en la que presentamos los proyectos. Tenemos una pestaña de proyecto donde podemos gestionar las líneas de base, generar reportes. También podemos correr análisis de riesgos. Y también tenemos todo el módulo para controlar Site Progress y para importar y exportar progresos a nuestras actividades. Tenemos una pestaña de asignación para asignar y modelar recursos y costos. Una de formato para configurar y gestionar la forma en que presentamos la información. Esto es la apariencia del Gantt. También la tabla con la información y mostrar o ocultar elementos de la interfaz. Por ejemplo, podemos mostrar la línea base de los proyectos. Podemos ver qué días tenemos definidos como no laborables de acuerdo al calendario que tienen asignadas las actividades. Y podemos ver la ruta crítica del proyecto, que son las actividades que vemos con un recuadro rojo alrededor de ellas. Bueno, a la hora de crear un nuevo proyecto, hay algo muy útil que son los templates de las actividades, de los proyectos, que se utilizan para crear y planificar lo más rápido posible. ¿Qué quiere decir esto? Estos templates tienen información ya predeterminada que se usa regularmente en los proyectos, tales como tablas, bibliotecas de códigos, filtros y muchos más elementos. También Power Project es totalmente compatible con Microsoft Project y con Primavera, por lo que podemos tanto importar como exportar proyectos de una manera muy sencilla. Continuando con la interfaz, tenemos aquí a la derecha un Gantt de proyecto donde nos muestra información gráfica que puede ser de recursos, códigos que tenemos asignados o costes. Y también es totalmente dinámico, podemos escalarlo muy fácilmente, de acuerdo a nuestra necesidad. Y también podemos crear algo que se llaman las escalas de zona. Estas son útiles por si nosotros queremos ver algún proyecto o una parte del proyecto a una escala diferente. Entonces, en este caso, lo que haremos será... Ya les muestro cómo funciona. Entonces, lo que podemos hacer es, si queremos ver hasta noviembre esta escala de proyecto y después queremos jugar con la escala, podemos crear una escala de zona y podremos ir haciendo zoom sobre ella
de acuerdo a nuestra necesidad. Adicional, tenemos una tabla de proyectos en la que vemos la información general, que es totalmente customizable. Aquí ya tenemos definidas una serie de columnas en las que están agrupadas por temáticas. Y adicional a esto también podemos utilizar fórmulas, que hay algunas que ya vienen por defecto, pero también podemos crearlas para mostrar los indicadores que bien pueden ser respecto a costos, progresos, recursos o tareas. Y son muy útiles para mostrar la información. Bueno, adicional a esto tenemos un explorador de proyecto en el que podemos ver cómo está definida la WS de nuestro proyecto y podemos gestionar recursos permanentes y consumibles, los centros de costo, las librerías de código, calendarios, periodos de progreso, ver la WS por si hay que hacer algún cambio en la definición de la misma, y tenemos task pools o grupos de tareas. Estos tienen una información asignada que sirve para agilizar la planificación de proyectos. Entonces, a modo de ejemplo, vamos aquí a crear un nuevo proyecto con la plantilla de construcción que ya tenemos definida y vamos a ver de qué manera podemos utilizar las task pools. Entonces, aquí ya creamos un nuevo proyecto que al ser generado por medio de un template, vemos que ya trae algunos recursos que tenemos predefinidos, centros de costo, librerías de código, y aquí tenemos los grupos de tareas. Entonces, sencillamente arrastrando sobre el Gantt nuestros grupos de tareas, podemos ver cómo ya traen definida alguna información como fechas, duraciones, inclusive códigos de las actividades, y podemos empezar a gestionar nuestros proyectos muy rápidamente, de una manera muy sencilla. Entonces, aquí, por ejemplo, para enlazar las actividades, también se puede hacer dibujando sobre el Gantt. El ejemplo que les voy a hacer acá. Y podemos recalcular el proyecto o hacer un reschedule para que nos calcule con los enlaces que tenemos asignados cuál va a ser el proceso constructivo a lo largo del tiempo. Entonces, si vemos aquí, estos grupos de tareas tienen asignados unos códigos de la librería que hacen referencia a los contratistas que van a ejecutar las actividades. Así como ya tiene predefinida esta información, puede traer información respecto a centros de costo, recursos asignados, y podemos gestionar un proyecto de una manera más rápida a como estamos acostumbrados normalmente. Bueno, continuando con la simulación, así como podemos gestionar un proyecto único dentro de este software, podemos también gestionar un portafolio entero de proyectos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos aquí el portafolio de proyectos de nuestra empresa, donde tenemos divididos los proyectos de acuerdo a su ubicación geográfica. Un portafolio de proyectos es muy útil porque nos permite unificar la información, hacer una gestión central de calendarios, de recursos, de centros de costo para ver el estado de nuestros proyectos a un modo general. También nos sirve para gestionar y controlar pues, múltiples proyectos y asignarles diferentes responsables a los mismos. Entonces, la navegación, como ya les había dicho, se puede hacer tanto desde este navegador de proyecto, donde podemos ver qué proyectos tenemos asignados en cada uno de nuestras subcarpetas, y también al navegar sobre él podemos ver cómo la información que tenemos en la tabla que está asignada a esta vista se va actualizando de acuerdo al nivel en el que estamos ubicados sobre el explorador. En este caso, cada línea que vemos sobre el Gantt hace referencia a un proyecto diferente, y tenemos en la parte inferior la línea base de cada uno de los proyectos. Por lo que, entonces, aquí en la tabla nosotros la configuramos de manera que viéramos la fecha fin de la línea base versus la fecha fin real o proyectada que tenemos de acuerdo al progreso que le hemos ido añadiendo a los proyectos. Eso nos genera una variación de esa fecha fin que es evidente al verla sobre el Gantt, y además nos genera un indicador gráfico con el que hace referencia a esa desviación que tenemos, que puede ser negativa o positiva, como es el caso de este proyecto. Si queremos entrar a ver más a profundidad algunos de los proyectos, podemos navegar tanto desde el Gantt, tanto desde el explorador de proyectos, como desde la tabla, abriendo cada uno de los subcapítulos que tenemos configurados en este proyecto.
y podemos ver cómo la información que tenemos en la tabla me va mostrando, de acuerdo al nivel en el que yo estoy ubicado, se va actualizando en tiempo real. Bueno, así como tenemos varios proyectos, pues tenemos que entrar a mirar de qué manera nosotros podemos empezar a gestionar los recursos y los costes de los mismos. Entonces, aquí tenemos un proyecto sencillo que tiene asignados algunos códigos de la librería y vamos a, como les había explicado en la pestaña de formato, vamos a pedirle al software que nos muestre la información de los recursos asignados a estas actividades. Entonces aquí vemos sobre el Gantt cómo empiezan a aparecer los diferentes recursos que están asignados, cada uno con un color diferente, que hace referencia a cuando yo configuro cada uno de los recursos que necesito en la obra, puedo configurar qué calendario tiene asignado, cuál es la disponibilidad de ese recurso y una apariencia que va a tener sobre el Gantt. Además de esto, podemos asignarle costes o ingresos a los mismos y modelar toda esta información en el Gantt. Tenemos unos histogramas de recursos donde en este caso vemos una línea azul que es la disponibilidad del recurso y podemos ver de qué manera están asignados en el proyecto. En este caso tenemos una sobreasignación de este recurso de albañiles en este periodo de tiempo que hace referencia a esta actividad, a estas tres actividades donde la asignación que tenemos es superior a la disponibilidad del mismo recurso. Nosotros podemos entrar a modelar los recursos, esto es muy importante porque a veces, digamos que para ejecutar esta losa de cimentación, nosotros no necesitamos que los carpinteros estén durante toda la ejecución de la tarea, sino que entren en un momento específico. Nosotros podemos modelar esa información sobre el Gantt y del mismo modo podemos ver cómo los histogramas van cambiando en tiempo real. Respecto a la sobreasignación que teníamos en los recursos, Power Project tiene una herramienta de nivelación de los mismos, que es una simulación que considera la disponibilidad existente de los recursos y se compara con los requerimientos de los mismos en todas las actividades planeadas con las cantidades máximas disponibles. ¿Qué quiere decir esto? Aquí a modo de ejemplo vamos entonces a nivelar los recursos de albañiles en este proyecto y vamos a ver cómo lo que hace Power Project es que, basándonos en esa disponibilidad máxima de 10 unidades que tenemos en este recurso, lo que hace es tomarnos esta actividad que no hace parte de la cadena crítica del proyecto y colocarla en un periodo de tiempo en el que no me afecta la finalización del proyecto y tampoco estoy haciendo una sobreasignación de recursos. Esto es importante porque si esta actividad hiciera parte de la línea de la cadena crítica del proyecto, nos habría afectado la fecha fin. Y entonces, como tal, nosotros como gestores de proyectos debemos empezar a mirar y a tomar decisiones respecto si tal vez necesito duplicar aquí la cuadrilla o el equipo que estoy utilizando en esta actividad, o si prefiero más bien asumir ese retraso de tiempo en el proyecto. Esto se hace comparando los costes que tengo asociados porque finalmente a la hora de gestionar los proyectos la parte económica es una de las más importantes. Y esa gestión de costes aquí dentro de este software es muy similar a como les he explicado la parte de los recursos. También podemos aquí señalar sobre la pestaña de formato que nos muestra la información que tenemos asignada de costos del proyecto. Y además, como les había dicho, aquí sobre el explorador tenemos los centros de costo, donde podemos ir generando distintos centros de coste de acuerdo a la forma en la que vamos o a quienes vamos subcontratando o como tenemos divididas las cuentas en el proyecto. También tenemos un centro de costos que hace referencia a los ingresos para poder tener un flujo de caja dentro de este proyecto. También tenemos un histograma donde en este caso estamos viendo en rojo cuáles son los costes, una curva S de los costes del proyecto, en verde la curva S de los ingresos y en azul el flujo de caja de los proyectos. Al igual que los recursos, nosotros podemos modelar los costos aquí en Power Project. La diferencia es que mientras que los recursos deben estar asignados dentro de la duración de la actividad, como es lógico,
En el caso de los costos no es necesario, porque yo puedo tener casos en los que, por ejemplo, para esta actividad, yo con el subcontratista acordé que le voy a realizar el pago en 2 etapas. Entonces, lo primero que debería hacer en ese caso es dividir por la mitad ese costo y después asignarle que no va a ser realizado durante el tiempo de ejecución de la actividad, sino que va a ser un pago que es puntual, con una duración cero, y va a ser una semana antes del inicio de la actividad. Y el otro pago lo vamos a realizar también puntualmente al final de la misma. Podemos ver cómo el histograma de los costes y el flujo de caja se va viendo modificado por estas decisiones que estamos tomando en tiempo real. Con los ingresos podemos hacer lo mismo. Digamos que con el cliente acordamos que esto va a ser un pago único que se realiza un mes después de la fecha fin del proyecto, de la fecha fin de esta actividad. En este caso, esta actividad está terminando el 19 de diciembre, por lo que entonces a este ingreso le vamos a asignar como fecha el 19 de enero. Y vemos cómo los histogramas se nos van actualizando de acuerdo a esa información que estamos ingresando en el proyecto. Bueno, posterior a que ya tenemos organizado en nuestro proyecto los recursos y los costos, podemos entrar a optimizarlo. Aquí les voy a explicar rápidamente un concepto que son las líneas de balance. Imagino que muchos ya estarán familiarizados con ellas. Son muy útiles en proyectos lineales que están caracterizados por la numerosa repetición de tareas que conforman su WS, tales como proyectos de carreteras, vías férreas, túneles, edificios de muchos pisos con actividades repetitivas. En esos casos es muy útil aplicar esto. Aquí tenemos los trabajos terminados o acabados en un edificio de 15 pisos, donde a modo gráfico vemos que cada uno de estos colores hace referencia a una actividad que estoy realizando en cada uno de los pisos de mi proyecto. Entonces, las líneas de balance lo que buscan es optimizar el uso de recursos y de maquinarias y de equipos por medio de un flujo continuo de trabajo. Si vemos la planificación que realizamos acá, las actividades son secuenciales, lo cual quiere decir que tal vez dependan de que tengo un solo equipo disponible para realizarlas, entonces van realizándose piso tras piso secuencialmente, en el caso de la actividad roja, y vemos que aquí, sobre el gráfico de línea de balance, tenemos por un lado la ubicación en la localización sobre el proyecto que estamos ejecutando y por otro lado la duración de tiempo. Entonces vemos que la línea roja es una línea continua desde el inicio hasta el final del proyecto, mientras que con las otras actividades, debido a que en algunos casos hay pisos en los que la duración, la actividad se ejecuta en más tiempo, empezamos a tener algunos espacios de tiempo en los que hay pisos que no estoy realizando ninguna actividad. Esto se ve reflejado sobre el gráfico de líneas de balance, al ver que esta línea azul no es continua. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo espacios de tiempo en los que los equipos y mis cuadrillas no están realizando ninguna actividad. Para generar la optimización, lo que podemos hacer aquí es, sin afectar la fecha fin de proyecto, que hace referencia, aquí está en enero, podemos entrar a optimizar. ¿De qué manera? Entonces vamos a mirar cuál es la frecuencia de mi frente de trabajo. Vamos a decir que únicamente tenemos un equipo o un frente de trabajo y que lo queremos optimizar hacia atrás. Quiere decir que no me puede sobrepasar el momento en el que estoy terminando esta actividad en el piso 15. Al realizar esto, vemos cómo se me adapta a una línea continua, donde no tengo periodos de tiempo en los que los equipos no están realizando trabajos. Eso significa que tengo unos menores costes de producción. Y vemos cómo el GAN también se me va actualizando a esas optimizaciones que estoy realizando, donde me doy cuenta que entonces tal vez no es necesario que yo entre con esta actividad justo cuando termino la anterior en ese piso, sino que de acuerdo a la optimización que estoy observando acá, puedo entrar tiempo después. Aquí aprovechando que nosotros asignamos códigos a esta actividad, este código de acá hace referencia a la actividad que estamos optimizando.
Entonces, vamos a mirar qué fue la optimización que obtuvimos en este caso. Previo a hacer la optimización, nosotros teníamos el Gantt o las actividades planificadas de esta manera. Estaban empezando el 3 de agosto y terminando el 5 de diciembre. Después de la optimización, lo que tenemos es que necesitamos entrar con esta actividad el 24 de agosto y la fecha fin se mantiene. ¿Qué quiere decir esto? Tengo 21 días menos en los que no necesito estar pagando ni cuadrillas ni maquinarias, lo cual es más rentable para mi proyecto. Vamos a continuar aquí entonces optimizando. Ahora vamos a optimizar la línea naranja. Vamos a hacerlo de manera similar a como hicimos con la azul. Tenemos un solo frente de trabajo y vemos cómo, sin afectar la ejecución del resto de nuestras actividades, ya hemos optimizado el uso de equipos y de cuadrillas en esta actividad. Vamos a realizar lo mismo con la actividad rosada. Y bueno, y aquí vamos a introducir un concepto nuevo. Si nos damos cuenta, al optimizar esta línea rosada, lo que ocurrió fue que en nuestro Gantt y en nuestra línea de balance se empiezan a sobreponer las actividades. Esto no es posible ya que tengo una sola cuadrilla o un solo equipo para ejecutarlos. Y lo podemos ver aquí, donde esta actividad está empezando antes de cuando yo he terminado la anterior, la del piso anterior. Eso no puede, pues no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, lo que podemos hacer aquí es que podemos empezar a tomar decisiones. Si yo decidiera optimizar esta actividad desde el piso 1 hacia arriba, lo que voy a ver es que mi fecha de fin de proyecto se va a ver afectada. Entonces, ¿qué puedo hacer? Como alternativa, yo como gestor de proyecto lo que puedo decir es que quiero añadir un frente de trabajo más. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a estar realizando esta actividad en simultáneo en 2 pisos diferentes. Al optimizarlo de esta manera, vemos cómo afectamos el fin del proyecto y aquí sobre el Gantt estamos viendo que mientras que las 4 actividades iniciales son secuenciales con una única cuadrilla asignada o un equipo, en el caso de las 2 últimas, estoy realizando la actividad en paralelo en 2 pisos diferentes. Esto me trae unos costos asociados mayores, pero que al compararlos con lo que era tener estas actividades, con esos tiempos que estaban sin ejecución, pues puede ser más rentable para mi proyecto yo duplicar las cuadrillas acá, optimizando y generando un flujo continuo de trabajo en todas las actividades y pues logrando una mayor rentabilidad. Entonces, posterior a que ya hemos asignado costes, recursos y hemos optimizado nuestros cronogramas, necesitamos entrar a hacer el seguimiento y control de los proyectos. En este caso tenemos preparado un proyecto de la construcción de una carretera donde tenemos una tabla que nos muestra la información general del proyecto, sus fechas de inicio fin, sus costes y duraciones, y otras columnas que hacen referencia a la línea base, cuál es el inicio y fin planeado y su duración. Además tenemos una columna donde vamos a ir viendo cuál es el porcentaje planeado de las actividades, cuál es el porcentaje completado, y a medida que vayamos ingresando el progreso, vamos a ir viendo cuáles son las variaciones en la fecha fin de cada una de las actividades. Adicional a eso, como les había explicado, nosotros en el explorador de proyecto podemos definir cuáles son los periodos de progreso, que bien pueden ser que nuestro proyecto va a tener unos reportes a diario, pueden ser semanales, quincenales, mensuales, lo que queramos. Entonces ya tengo definidos unos periodos de progreso, tengo definida una línea base de mi proyecto contra la que me voy a estar comparando y tengo también un histograma de curvas S, donde en este caso la línea azul hace referencia a cómo yo planifiqué que iba a ejecutar el proyecto, la línea verde hace referencia a cómo voy a irlo ejecutando, esta línea va a ir cambiando a medida que vamos ingresando los avances, y la línea roja es cómo, tras los progresos que vamos a ir insertando en el proyecto, de qué manera planeamos llegar al 100% de ejecución del mismo. Entonces, vamos a empezar por seleccionar el Progress Period o el periodo de progreso de la semana 1. Y vemos que al seleccionarlo, esta columna
nos empieza a mostrar cuál es el avance planeado que tenemos en cada una de las actividades. Aquí vamos a hacer el control únicamente por medio de avance físico, es decir, porcentual, pero también podemos configurar los proyectos para llevar el avance por medio de cantidades de obra, por duraciones de las actividades y por recursos, por ver de qué manera se van consumiendo los recursos en los proyectos. Bueno, en este caso, como es porcentual, pues vamos a ingresar también cuál es el avance al que llegamos en esa semana número 1. Entonces vamos a decir que la actividad de la línea 4 llegó al 100% y la de la línea 5 tenía planificado llegar a un 57%. Digamos que yo me retrasé y únicamente ejecuté el 40%. Si nos damos cuenta aquí sobre el GAN, empezamos a ver que aparece una barra roja en la parte superior de las actividades y empezamos a ver unas desviaciones de nuestra actividad respecto a la línea base. Aquí esta desviación únicamente me está afectando la actividad de la línea 5 y no me ha afectado ninguna otra actividad de mi proyecto. Esto es porque también es necesario, a medida que vamos ingresando los avances, realizar una reprogramación del proyecto. Entonces tenemos varias opciones. Nosotros podemos reprogramar un subcapítulo del proyecto, una vista entera, dependiendo de cómo tenemos configurado nuestro proyecto. Podemos reprogramar todo el proyecto en general o solamente una selección, las actividades que hayamos seleccionado. Esto es útil porque a veces nosotros necesitamos correr simulaciones rápidas de qué pasaría si yo pongo a producir a la máxima capacidad mi obra en una de las actividades que tengo. Y puedo entonces empezar a hacer reprogramaciones únicamente de actividades específicas para ver cómo eso afecta el desarrollo de mi proyecto. Entonces, en este caso vamos a realizar una reprogramación general del proyecto en la semana 1, que es en la que estamos ingresando el avance. Y vemos que al hacer esto, ahora sí, con los enlaces que yo tenía definidos entre las actividades, ese atraso que tuvimos en esta actividad del 17% se ve reflejado en un atraso de todas las actividades que hacen parte de la cadena crítica y en el fin del proyecto. Esto también, las curvas S que tenía ya definidas, empiezan entonces a mostrarme esas diferencias entre cómo yo planifiqué el proyecto, lo que he ido ejecutando y el forecast, que es la manera o la estimación de cómo voy a llegar al 100%. Adicional, como les había dicho, esta columna tiene, nos va a ir diciendo cuál es la variación de la fecha fin del proyecto y en este caso ese retraso de 17% nos significó 2 días de atraso en las actividades. Vamos ahora a ingresar el avance de la semana 2. Entonces seleccionamos el periodo de progreso y vemos cómo a la semana 2 yo ya debía tener esta actividad al 100%, esta también, y esta al 28%. Como ejemplo, entonces vamos a colocar que aquí esta actividad ya llegó al 100%, pero continuamos con un atraso y no iniciamos la colocación de la segunda capa del subsuelo. Entonces, ahora sobre el GAN nos apareció el avance que hemos insertado en color verde. ¿Esto a qué hace referencia? Cuando yo configuré mis periodos de progreso, yo les puedo asignar propiedades para verlo sobre el GAN de alguna manera específica. Entonces, son los colores que le he asignado a cada uno de los periodos de progreso. Y también estoy viendo una línea que hace referencia al periodo de progreso que estoy actualizando en este caso. Entonces, como les había dicho, nosotros tras insertar el avance, debemos realizar una reprogramación del proyecto, seleccionando el progress period que estamos ingresando. Inmediatamente, pues, se nos actualiza la información que tenemos dentro del proyecto. Vamos a realizar la semana 3. Vemos cómo en la semana 3 la actividad número 6 debería estar ejecutada al 100%. Esto es visualmente fácil de entender porque si vemos la línea base, al final de esta semana tiene la fecha fin de esa actividad. Entonces aquí en un ejemplo vamos a ver cómo llegamos al 100% de esta actividad e incluso alcanzamos a adelantar algo de la actividad siguiente.
Aquí, si se dan cuenta, como nosotros adelantamos esta actividad, lo que ocurrió fue que ese trabajo todavía no estaba planificado y al yo ingresarlo, pues hasta Power Project entiende que fue un trabajo adelantado y me genera un espacio de tiempo vacío sobre el Gantt. Después, yo al realizar la reprogramación de este proyecto a la semana 3, vamos a ver cómo él me recalcula y ese adelanto que tuve en esta semana ya empieza a ser visible también en las actividades que hacen parte de la ruta crítica y el fin de proyecto ya, en este caso ahora, es anterior al fin de proyecto que yo había planificado. Vamos a analizar un poco eso que les estoy diciendo en la curva S del proyecto. ¿Qué quiere decir eso? Inicialmente nosotros empezamos por debajo de lo que habíamos planificado, por lo que entonces nuestra curva verde está por debajo de la curva azul. Y posteriormente a eso, en la semana en la que logramos recuperarnos e incluso tener un adelanto respecto a lo planificado, tenemos que la curva verde ahora ya se encuentra por encima de la curva S planeada del proyecto. Y la proyección, el forecast de nuestro proyecto, entonces ahora nos está mostrando que vamos adelantados. Bueno, adicional a eso, nosotros podemos ver el avance que hemos ido ingresando, que podemos ver a nivel de cada uno de los subcapítulos de mi planificación y también a nivel general del proyecto. Cuál es el porcentaje planeado versus el porcentaje completado y las variaciones que tenemos en fechas fin del proyecto. Como les decía, las tablas son totalmente customizables, por lo que si nosotros queremos aquí entrar a ver información como el SPI, el CPI, el Earn Value o Actual Cost, todo eso es totalmente customizable para yo ver la información que necesito de cada una de las actividades de mi proyecto. Bueno, adicional aquí les he preparado otra vista en la que en los ejemplos anteriores de actualización semanal estábamos llevando con un avance acumulado del proyecto. También lo podemos realizar si así lo tenemos en nuestra empresa, lo podemos hacer de manera puntual, es decir, la producción que voy teniendo en cada una de las semanas. Y también podemos entrar a añadir nuevos histogramas. En este caso tenemos el mismo histograma de la curva S del proyecto que teníamos en la vista anterior y adicional tenemos un histograma de producción, en este caso semanal, de nuestro proyecto, donde tenemos en azul cuál es la producción que yo había planificado semanalmente para el proyecto, en verde cuál es la producción que he ido teniendo semana tras semana, donde aquí corroboramos lo que les estaba diciendo, que en las primeras 2 semanas íbamos por debajo de lo planificado y en la tercera semana tuvimos una producción superior. Bueno, tuvimos una producción superior. Y además vamos viendo cuál es la producción esperada de las siguientes semanas a partir de los avances que yo ya he ingresado. Si lo notaron, nosotros podemos crear diferentes vistas haciendo referencia al mismo proyecto. Entonces, mientras que aquí estoy llevando un control de una manera, puedo estar mostrando información muy gerencial. En esta otra vista puede que yo lo que quiera ver es cuál ha sido mi producción de cada una de las semanas que he ingresado en el proyecto. Aquí también podemos ingresar el avance, obviamente. Entonces, vamos a ingresar el avance de la semana 4. Vemos cómo entonces tenemos unas columnas en las que tenemos el avance que he realizado en cada una de las semanas de manera no acumulada, un porcentaje de avance acumulado completado del proyecto versus un porcentaje planeado. Entonces vemos cómo a la semana 4 tenemos planeado llegar al 71% de esta actividad, pero con el avance que nosotros tuvimos de adelanto y con lo que habíamos planificado, si tuviéramos una producción de acuerdo a lo que planifiqué, a esta semana ya debería llegar al 100%. Bueno, sin más, entonces vamos aquí a generar a colocar los avances. Vamos a decir que esta actividad llegó al 100% y que la compactación también la realizamos completa durante esta semana. Entonces ya empezamos a ver ahora sí más notoriamente el adelanto de nuestro proyecto sobre la curva S. Vamos a generar la reprogramación y entonces empezamos ya gráficamente. Es muy entendible, es muy interesante ver la información aquí
ya organizada y adicional que se va actualizando independientemente de la vista en la que yo me encuentre el proyecto. Si nos damos cuenta, los histogramas también traen aquí información referente a mis valores, a cada una de las líneas o curvas que estoy viendo. Entonces, yo puedo exportar esto a Excel y obtener la información de avances reales, planeados y esperados de esta manera muy sencilla. Bueno, pues para finalizar, espero que les haya sido muy útil la presentación que les he hecho. Si requieren de más información, pueden visitarnos a nuestra página web, que es app-consultoría.com. Pueden escribirnos al correo info@appconsultoría.com y pueden visitarnos en LinkedIn, el perfil de APP Consultoría Project Management Consulting o a mi perfil, que aparezco como Nicolás Colorado. Muchas gracias por su tiempo y espero que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.